Muy bien, y bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. ¿Cómo te va, Paola? Bienvenidos, y como siempre decimos, en tu portal de noticias en Patrimonio Cultural, Así ¿no? es, O sea, ¿de qué se trata este programa? El que hoy nos esté mirando por primera vez, ¿no? Así es. El espacio y el lugar para enterarte sobre lo que sucede en materia de patrimonio, ¿no? Tanto es así que en el programa pasado habíamos hablado, ¿te acordás? De la Noche de los Museos, sí. Y estalló el tema de la confitería del Molino, ¿no? Sí. Ahí donde estuvimos, donde lo recorrimos y donde la gente fue a ver ese ícono de Buenos Aires que quiere que sea restaurado, ¿no? Así es, y desde acá, bueno, vamos a mandarnos un poco a la parte, pero hemos trabajado por la comunicación, la difusión de todo eso que hoy es una realidad. Así hoy es. La gente lo pudo disfrutar. La verdad que realmente sí. Y fue lo más visitado. Es un orgullo. Es un orgullo, y además en una noche donde estaba completamente diluviando, sí. La gente salió. Se suspendió el fútbol, pero la cultura siempre dice presente, ¿eh? No abandona. Eso habla muy bien de nosotros como argentinos, ¿no? Que valoramos, y está bueno conocer lo que nos pertenece. Y le dio un crédito a la restauración de la confitería de Molino, que bien está llevando el PRI ahí con Guillermo García y Mónica Capaz, ¿no? Realmente felicitaciones para ellos que lideran ahí todo el equipo, ¿no? Hablando de restaurar y hablando de demoler, sí. Hoy vamos a tener un programa bastante particular, sí. Dedicado precisamente a estos dos extremos, ¿no? Sí. A por qué se atacan los bienes culturales, por qué los demuelen, por qué los hacen invisibles. Y vamos a hablar con una escritora, Ana Unjol, y también vamos a irnos a Balcarce, esa hermosa ciudad, y vamos a hablar con Fabio Ravidá, que están queriendo reconstruir en la primera obra del ingeniero arquitecto Francisco Salamone, y que parece que viene bien encaminado. Así que vamos a ir en ese abanico, como siempre nosotros decimos, entre una cosa y la otra. Que muchas veces, como sabemos, los intereses económicos son los que prevalecen, ¿no? Muchas veces los intereses económicos y el que pone la plata logran que demuelan las cosas. Y como decimos desde acá también, insistimos con este mensaje que patrimonio, restauración y renovación es sinónimo de desarrollo. Así es un motor de desarrollo. Es un motor de desarrollo. Así es. Me lo copié de vos. De desarrollo sustentable. Así que ya la tenemos, me dice Rodolfo, a Ana Unjol en línea. La vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida por primera vez aquí a Paisajes Culturales. ¿Cómo te va, Ana? Se te ve perfecta desde aquí. Bienvenida. Bienvenida, Ana. Mucho gusto, buenas. Bueno, contanos cómo es esto de lo que es, bueno, vos sos escritora, ya tenés varios libros publicados, algunos en coautoría con otros escritores, pero uno de ellos es el que acabas de publicar, que se llama Patitas de Alambre, que tiene que ver con la violencia de género y la violencia y la prostitución infantil, pero también nosotros queríamos tomarnos en este programa por la idea de la violencia sobre los bienes culturales. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo sería esa presentación? Bueno, a ver si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, el Patitas de Alambre es un libro que salió en el 2015, que es específicamente sobre prostitución infantil, la explotación infantil y todos los delitos relacionados con la explotación de niños y adolescentes. Por supuesto, bueno, entran la pornografía, que es lo que pasa en nuestro país y que ocurre en otros continentes. Ese es uno de los informes periodísticos que lo hemos elaborado con Edgardo Palacios, que es un periodista que vive en San Lorenzo, en Santa Fe.
Y luego el que acaba de salir de editorial es Mundo Violento. Es sobre, bueno, en realidad si pensamos en patitas de alambre, estamos hablando de formas de violencia también, ¿verdad? Ajá. Pero que es Mundo Violento, apunta a todas aquellas manifestaciones de la violencia de las que en general no hablamos. Porque cuando decimos violencia, habitualmente que hablamos de violencia contra la mujer o de violencia contra los niños, pero no sé, ahí está la tapa, justamente eso es lo que se está viendo. Bien. Y entonces fuimos tomando, por ejemplo, violencia contra los ancianos, que es muchísima, es una forma muy interesante y muy importante que se da tanto en los hogares como en las instituciones. Y de las que en general no se habla. Y bueno, es un abanico muy grande, es un libro que tiene 15 capítulos y apuntamos, por ejemplo, bueno, desde la violencia en el deporte, qué es lo que pasa con la violencia escolar, pero no solamente porque los niños se golpeen o porque no, es más ambicioso, porque después de tantos años de ser docente y directora y funcionaria de educación, yo insisto en que hay una violencia que se genera desde las escuelas, tanto en lo que es el trato, o aún me arriesgaría a hablar, por ejemplo, de, como decía Foucault, ¿no?, que hay escuelas que se parecen a los patios de las cárceles. Que realmente, ¿no?, uno piensa, entonces he insistido, por ejemplo, y ustedes que están en el aspecto de arquitectura, por ejemplo, en muchísimas escuelas todavía se usan esos inodoros turcos, esos inodoros en el piso, que a mí me han parecido hasta muy cómodos, a lo mejor para quien lo construyó o para limpiarlo, pero es hasta ofensivo para las niñas de la escuela tener que ir a sentarse allí, por ejemplo, ¿no? Y en estas escuelas, nosotros los que estamos en patrimonio tenemos como la deuda, precisamente después vamos a hablar con un docente, de cómo le transmitimos nosotros a las futuras generaciones esta idea de qué es lo nuestro, cómo lo conocen, cómo lo pueden valorar, y seguramente después serán ellos también los que lo hereden y por lo tanto decidan qué es lo que les interesa y qué no. Bueno, yo creo que no podemos pretender que cuidemos aquellos monumentos, archivos, bibliotecas, si no les estamos enseñando a los chicos a cuidar las paredes de su escuela, por ejemplo. O el patio, o las plantas. Pensar que yo en otros países he visto en las escuelas primarias, por ejemplo, unas macetas con plantas y flores en las ventanas, cortinas. Cosa que en la mayoría de nuestras escuelas es como impensado, ¿no? No sé ustedes que están en el tema. Y bueno, y así en esto que es tan amplio, porque realmente este libro ha sido no se termina nunca las formas de violencia, ¿no? Y hablamos de lo que es el terrorismo oriental y el terrorismo occidental, que es lo que está pasando en los países de África, por ejemplo. Un capítulo que a mí me apasionó muchísimo trabajarlo, que fue el de los apátridas. Apátridas. Hay más de 6 millones de personas en el mundo que son apátridas, que no tienen nacionalidad. No son los refugiados, ni son los migrantes. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, por ejemplo, un país es invadido o entra en guerra y cantidad de personas migran, se escapan tras las fronteras de otro país. Los niños que nacen en esos lugares y a veces permanecen por años y años y años, no pertenecen a ninguna de las dos naciones.
porque de una se escaparon y el país que los recibe, por decirle Libia, no les da nacionalidad. Claro, sí, Entonces, sí. No lo reconoce. Son 6 millones de personas que hay en el mundo en este momento que no tienen nacionalidad, por lo tanto no tienen acceso a educación, salud. Son personas que no existen. Ajá. Ana, quería consultarte por este concepto. Nosotros tenemos en común, junto con vos, a una persona que se llama Andrea Papié, que es arquitecta, que trabaja en el Instituto Confucio, a quien la saludamos. Y el otro día, junto con ella, estuvimos escuchando la disertación de quién va a ser la primera doctora de la UBA en sociología, pero que es china, o sea, China, de una persona que nacida en China, que vino a estudiar, que tiene apenas 26 años y se va a doctorar, va a ser la primera doctora que nacida en China en la UBA. Y hablaba de memoria, hablaba de trauma, y un poco lo que ella hablaba, y empleaba un neologismo que se llamaba, en vez del exilio, el incilio. Es decir, para ella existía una forma de que alguna persona, algún autor, y en esto también yo la misma pregunta se la voy a hacer después al docente con la obra de Salamone. Parece que en un momento determinado muchas personas deciden irse y se exilian, pero hay otras que en su contexto deciden quedarse, pero deciden silenciarse y deciden quedarse como puertas adentro, porque es tan vergonzante el contexto en el cual las colocan, digamos, que prefieren como encerrarse en sus propios muros adentro, digamos. ¿Vos compartís esta visión también? No sé, es la primera vez que, mirá que hay palabras, Sí, hay tantas palabras nuevas, ¿no? Pero no sé, tendría que trabajar un poquito más y ver exactamente cuáles son los alcances, ¿no? De qué es lo que está diciendo. Claro, pues yo te lo expresaba porque, por ejemplo, en la obra de Salamone, que ahora está casi por todo el mundo, digamos, hasta hacemos figuritas de ello, mirá, ahora te lo adelanto. En su época, digamos, una vez que terminó, vino otro periodo político que lo primero que hizo fue destruir su primera obra, y Salamone directamente se tuvo que refugiar en el incilio, digamos, en su tierra natal, que era Córdoba, ¿no? Y de él no se habló mal hasta que, digamos, otras generaciones lo volvieron a descubrir, ¿no? Bueno, eso sí, ahora entiendo a qué te referías con eso. Argentina creo que somos expertos en esas cosas, ¿no? Si no, preguntarle a la estatua de Colón. Sí, claro. Está bien, sí, claro. Sí, hay 2 o 3 palabras así que a mí me gusta mucho la expresión de Chomsky, que la he trabajado para este libro, que es los unpeople, ¿no? Como que, bueno, hay unos seres humanos y el resto son millones y millones de unpeople, ¿no? Y bueno, y yo te había traído una palabra que habíamos conversado la vez anterior, que tiene que ver específicamente, no sé cuánto tiempo es lo que para contanos. No hay apuro. Que tiene que ver con el memoricidio. No sé si recordás que estuvimos hablando. Sí, aquí estaban en el Zócalo mientras vos hablabas, ahí está, mirá, memoricidio, contanos. Claro, bueno, yo estuve repasando un poquito porque sobre esto. Es una palabra que se está utilizando hace más o menos 10 años. Empezó a utilizarse en Yugoslavia, y acá tengo un machetito como buena docente, Mirko Merk, en 1991, la empezó a utilizar sobre todo en conferencias, y bueno, se fue trasladando de un lugar a otro, y se refiere a la destrucción intencional de bienes culturales que no se puede justificar por la necesidad militar. Es decir, cuando hay bombardeos o demás, a veces... Bueno, estamos hablando de ensañamiento, ¿no? Claro, porque además, bueno, habla de memoricidio. Cuando hablamos de esto se refiere a monumentos, barrios históricos, galerías de arte, bibliotecas, y yo tengo, y lo cito en el capítulo del libro, unos cuantos ejemplos, lo que ha pasado, por ejemplo, con el Estado Islámico, desde los budas, desde
esos toros alados, que eran algunas cuestiones que valiosísimas, ¿no? De cientos de años. Pero ¿por qué hacen eso? Digamos un poco la explicación, que pasa lo mismo con el tema de los libros, que es otro que a mí me ha apasionado, el buscar el investigar sobre la destrucción de libros, específicamente en América. Es lo que vos llamás bibliocausto. ¿No? El biblioclausto. Bibliocausto. Sí. Es como el holocausto, pero de libros. Sí, sí. Los libros. Que nosotros lo hemos vivido, bueno, esto viene desde la destrucción que se hizo de los aztecas, por ejemplo, de las obras que tenían hechas en hojas de papel, que es una belleza, en hojas de plantas, perdón. Porque la idea de quien viene y destruye eso es como no solamente matar la memoria, por eso se habla de memoricidio, sino que además es como quitar todo rastro de la tierra de ese grupo de personas, o de esa raza, o de ese... Digamos, quitarle la memoria es quitarle la identidad, o la oportunidad a las otras generaciones de tener algo vinculante con eso. Digamos. Sí. Perfecto. No puedo dejar de preguntarte si en la Argentina existe el memoricidio, porque me parece que es la pregunta que se impone. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que se ha hecho, bueno, ahora estoy interviniendo en esto, no específicamente con gente, con grupos de Argentina, pero bueno, es inevitable que se conozcan, ¿no? Son los pueblos originarios. Con eso sí. Porque es como que al negar todas las formas culturales que tienen esas personas, cuando vinieron los españoles, cuando vinieron los conquistadores, que eso, les cuento que no pasó en todos los lugares, y les voy a dar un ejemplo. Lo que se intentó fue aniquilar, por eso mataron, por eso destruyeron todas las expresiones, porque en realidad la idea, a ver si les interesa, les digo textualmente. Sí, estamos con un poquito de poco tiempo, Ana. Bueno. Quería ratificar esa pregunta, si vos considerabas que en la Argentina se puede hablar de memoricidio y de bibliocausto o no. O en los términos de hoy, ¿no? Ha habido, hoy. Sí. Lo que pasa es que yo creo que nos ha quedado bastante de la época de la dictadura, por ejemplo, que se han quemado. Yo recuerdo haber enterrado algunos libros. ¿Ya? Haber enterrado, los enterré en un jardín, ¿no? Sí. Ya no estarán. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué tratar de matar, en general por el fuego, ¿no? Aniquilar con el fuego a las muestras de la cultura de un pueblo o de un grupo, porque no piensa como yo. Que quedó claro el concepto. Realmente Sin memoria este tema da para mucho. Así es, Te invitamos a que vengas al sillón acá. Sí, porque el tema realmente vale la pena. Sabemos que estabas difundiendo tu libro y que ha sido declarado de interés por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, así que te felicitamos y te dejamos abierta la puerta para que con un poquitito más de tiempo puedas venir y contarnos de este tema tan apasionante como es el memoricidio, el bibliocausto, temas que me parece que deberían empezar a circular entre todos nosotros, ¿verdad? Creo que sí podríamos hablar, porque bueno, en este momento estoy participando de una corporación por la identidad del pueblo huiliche, que es de Chiloé. Pero bueno, es coincidente con toda nuestra historia, ¿no? Así es. Y ellos fueron los únicos, he estado varias veces y voy en enero, ellos han sido los únicos que no se querían separar de los españoles. Mira. Eso es interesante, porque los respetaron muchísimo. Allí no hubo matanzas, sino que inclusive hasta se cruzaron, ¿no? Y hay descendientes de las dos
de los grupos. Bueno, temas pendientes para cuando vengas aquí. Así que la invitación queda abierta. Ana Unjo, muchísimas gracias por este primer contacto con Paisajes Culturales. Muy jugoso lo que nos ha dejado. Así que te felicitamos por el libro y te esperamos aquí en Paisajes Culturales. Muchas gracias. Mucho gusto. Y la violencia llega a todo, Sí, claro. En una sociedad violenta nadie se salva. Sin memoria ni no hay identidad. Ni los monumentos, ni los libros. Pero atención, sin memoria no hay identidad. Bien. Y cuando uno ataca la memoria y no deja rastro de ella, perdemos nuestra identidad y nos perdemos como organización. Bueno, nos vamos al otro extremo. Sí, Fabio. Así es, Fabio Ravidá. Fabio Ravidá, que con está, acento. Sí, docente. Que está ya. Mira, yo siempre pongo esto. ¿Vos qué pensás que cuando se junta un docente, la pasión de un docente y Salamone, vos qué crees que puede llegar a salir como resultado? A ver. ¿Te lo muestro? Dale. Mira. Acá está, señores. Este es el álbum de figuritas. Muy bien. De Francisco Salamone. Excelente idea. Ya como muy de ansioso. Muy patrio aparte. Ya puse uno y acá tengo mis sobres de figuritas, obviamente. Muy bien. Esto sucede en Balcarce. Muy que bien. Mientras charlamos con Fabio, ustedes me van a ver a mí. ¿Dónde se vende? Esto es en Balcarce, los puestos, digamos, el Centro Cultural Salamone. Lo vamos saludando a Fabio. Si ¿Puedo quieren. abrir? Sí, abra nomás. Mientras tanto lo vamos a saludando a Fabio. Fabio, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? Bienvenido a Paisajes Culturales. Fabio. Bueno, vos rompé, a ver, nosotros vamos rompiendo porque esto está fantástico. Mira. Sí, Guaminí, azul. Donde estuvimos ahora. Sí, azul. Así Esto es todo, me imagino, la influencia Salamón. Mi nombre es Fabio Ravidá. Yo soy parte del Centro Cultural Salamone. A mi espalda tenemos la Escuela Normal de Balcarce, obra del ingeniero Salamone. Yo trabajo en este edificio, por suerte, y desde ya, buenas tardes o buenos días a todos ustedes. Bueno, Fabio, queremos conocer la escuela. ¿Podés entrar? ¿Podés mostrarnos cómo es? Sé que tiene un vitral fabuloso, hecho también por Salamone. A ver si podemos hacerlo, ya que tiene cámara en mano. ¿Lo podemos ver? A ver, Fabio, ¿estás por ahí? Mientras tanto yo sigo Dentro de la obra de Salamone, esta fue la única escuela que fue hecha con ese fin. La verdad que la calidad de construcción es excelente, y pensando que acá transitan todos los días desde hace 80 años aproximadamente, más de 1.200 alumnos todos los días. Yo los invito a pasar al hall central y a conocer una de las piezas importantes de esta escuela, que fue diseñada también por Salamone, que es el vitró que se ve al fondo de la escalera. Este es el hall central, entonces, con una muy buena distribución, la escalera que lleva a la planta alta, y ahí arriba vemos ese vitró que con un escudo nacional en el centro y un cóndor también sobrevolando toda esa figura. Por acá tenemos los pasillos con todos los pisos originales. También tenemos una sala la sala de profesores, con algunos muebles que también se están reconstruyendo o restaurando, como esos sillones que están por ahí, que forman también parte del mobiliario original de esta escuela. Y también estás en la plaza. Contanos sobre el convenio de ICOMOS con el Centro Cultural Salamone, que fue hace poquito. Claro, está ahí en la Plaza Independencia, en la Plaza Libertad, perdón, Sitio Histórico Nacional. Sí. Estás ahí ahora, Fabio. En la escuela, enfrente está otro de los íconos de Balcarce, que es la Plaza Libertad, justo enfrente de la escuela, en el centro, en donde está el proyecto, donde estamos impulsando el proyecto de reconstrucción de un ornamento central de la plaza. En relación al convenio que se firmó entre el Centro Cultural e ICOMOS, realmente consideramos que es muy importante, porque a partir de ese convenio hay como un despertar en Balcarce, hay una movilización. Esto lo detectamos
por las redes sociales, por la gente que nos para por las calles, nos hace saber que se enteraron de esta firma del convenio, en donde podemos empezar a trabajar con más lazos y hacer nuevos vínculos. Fabio, te voy a pedir que si podés cruzar, porque hay mucho ruido ahí en este momento, justamente estamos bastante transitados, y acercarte al centro de la plaza, que es precisamente donde estaba la torta, sí, y donde todavía quedan vestigios en el piso de lo que era la obra de Salomone. ¿Nos podés contar un poquitito más cómo es hoy la plaza? En realidad es una plaza con plazoletas, creo. A ver si nos puede contar. Fabio, ¿estás ahí? ¿Fabio? Bueno, particularmente la obra de Salamone en Balcarce cambió radicalmente la ciudad. En esta ciudad es donde se inician las obras de Salamone. Justamente estoy parado sobre la obra en donde este arquitecto diseñó la primera obra, donde empezó su gesta a través de toda la provincia de Buenos Aires. Esta es la Plaza Libertad, es una plaza que en realidad son 4 plazas y una plazoleta central circular. Voy a tratar de ir girando la cámara como para que se pueda apreciar. Estaba considerada como una de las plazas más lindas del país, todavía lo sigue siendo, y en la parte central de esta plaza existía una edificación circular que estaba rodeando esa columna que tengo a mis espaldas, la pirámide central de la Plaza Libertad, que esa obra fue demolida por cuestiones ideológicas, políticas, por cuestiones de la época, y bueno, hoy estamos tratando de reconstruir esta obra. En Balcarce hay 7 obras de Salamone. La primera fue esta, empezó a construirse en 1935, se inauguró en 1936. También tenemos un portal del cementerio. Está el ex matadero, que hoy es el Centro Cultural Salamone, 2 delegaciones municipales, una en San Agustín, otra en Los Pinos. Hay una casa también al lado del matadero, que era la Casa del Casero, y había también proyectos para 2 obras más y obras también en el Corralón Municipal. Había para 2 obras más, digo, de 2 delegaciones municipales más. Lamentablemente, por cuestiones de presupuesto, no llegaron a construirse, pero quedaron estas obras en donde es uno de los distritos con mayor cantidad de obras de Salamone. Entonces, creemos que estas edificaciones moldearon a esta ciudad, convirtiéndola en un lugar central de la obra de Salamone. Si nosotros vemos en este solado, hay un diseño, hay un dibujo, y en este dibujo, visto desde arriba, se puede llegar a ver, se puede llegar a apreciar el diseño de una brújula. Es una brújula, es un sol también, hay un sol, hay mucha simbología en la obra de Salamone en Balcarce. La brújula esta, o la cosa de los vientos, tiene bien marcados los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y le daban a esta ciudad algo inconfundible que la distinguía del resto de las ciudades. La gente, cuando estaba esta obra que mencionamos en pie, venía exclusivamente a ver esta obra por su rareza. Así que bueno, en un ratito vamos a hablar sobre eso y contarles un poco en qué consiste el proyecto de reconstrucción. Fabio, contanos sobre la maqueta de Salamone y el piso y bueno, algunas generalidades, ¿no? Sí, claro, vamos a ir al Centro Cultural Salamone, que es precisamente lo que era el matadero. Acá estoy con la figura. Y estamos cancheros, modo selfie. En modo selfie, sí, modo sí. Selfie. No, seguramente acá vamos a hablar de la maqueta de Salamone. Le vamos a preguntar a Fabio del piso, del ¿no? piso y sí, la reconstrucción de lo que significa la torta de Salamone. Fabio, ¿estás por ahí? La plaza central de Balcarce tenía un diseño similar a este. En esta maqueta podemos ver
que hay 4 puertas en el ornamento central que apuntan a cada uno de los puntos cardinales, y se puede ver también que hay algunas marcas especialmente dibujadas que indican a los puntos cardinales. El ornamento central en realidad era por dentro una confitería y por fuera era un monumento que representaba a todos los símbolos patrios. Así es, sí. Bueno, un poco lo que mostrabas también en la plaza ahí en situ y la maqueta que vos estás haciendo, pero vos hiciste la otra maqueta, la del salón. ¿Podés contarnos ahí cómo es, qué hiciste, en qué representaba y cómo está hecha? La verdad es un encanto esa maqueta. Fabio, ¿lo tenés ahí? En 1889 en Balcarce se construye la pirámide central de la plaza, la que vemos prácticamente como está hoy en día, y posteriormente Salamone lo que hace es construir alrededor de esa pirámide un ornamento circular. El ornamento circular era lo que se llamaba en aquella época como la torta de bodas. Entonces el diseño de la plaza queda construido con esta ornamentación bastante rara y peculiar. Fundamentalmente en esta obra lo que podemos ver son los símbolos patrios, representados en su totalidad. Por ejemplo, el piso era amarillo, las puertas y ventanas tenían vidrios azules, la obra en general era color blanca y tenía muchos ornamentos, ¿no? De los cuales lo que podemos nosotros ver es, por ejemplo, diseños como un sol central con rayos, con 16 rayos. En aquel momento, cuando se hace esta obra, este monumento a la República, había 16 provincias. Después, bueno, toda esta parte eran maceteros en donde las plantas de color verde estaban colgando, y si nosotros lo vemos desde arriba podemos pensar en el escudo nacional. Inclusive acá hay una serie de discos y esos discos representan a las hojas de los laureles, porque tiene la misma cantidad de hojas que una de las bandas de laureles del escudo nacional. ¿Nos podés contar sobre la reconstrucción de la torta? También lo que podemos ver son, bueno, las puertas apuntaban a los puntos cardinales, así que eso da una idea de estabilidad. Hay ornamentos que multiplicados nos dan un número que es el 24. Por ejemplo, hay 3 discos horizontales y hay 8 molduras que multiplicadas están entre medio, ¿no es cierto?, de esos discos, y si multiplicamos 8 por 3 nos da 24. Hay 8 farolas con 4 puertas cada una, y adelante de cada una le puso 3 muescas, entonces nos da el mismo número, 8 por 3, 24. Había discos verticales y en el medio había unas escaleritas, y había 8 escaleritas justamente, y eso también nos da la idea del número 24, que nosotros creemos que representa al tiempo. Así que en la obra en general se representa al tiempo por las puertas apuntando a los puntos cardinales y al espacio. Representa también a los símbolos patrios. Si nosotros vemos, por ejemplo, de perfil, el techo tenía una cierta curvatura. Entonces, si superponemos esa curvatura más o menos a la vista del ojo, a la altura de una persona, tenemos la curvatura esta, nos marca las manos del escudo nacional, tenemos a la pica y al gorro frigio arriba de la Estatua de la República. Prácticamente combinar todas estas cuestiones, todos estos ornamentos, la verdad que es bastante difícil, por eso tenía esta forma tan particular. Si alguien quiere encontrar, por ejemplo, algún mensaje en la obra de Salamone, acá está representada en plenitud. Fabio, te pregunto, ¿por qué es tan importante? Un poco se lo preguntamos a Ana, el tema de la destrucción. ¿Por qué es importante el tema de la reconstrucción de la obra de ¿Vos qué opinás como docente? Bueno, ¿cuál es la importancia de
de volver a construir este monumento. El convenio de ICOMOS con el Centro Cultural Salamone es bastante amplio sobre las obras de Salamone, pero en especial fue el apoyo que nos dieron para la reconstrucción de este monumento. ¿Por qué es importante? Porque fue la primera obra de Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. No solo eso, sino que además tiene una cuestión ideológica muy importante. Cuando fue demolido esta obra en 1945, se hizo en contra de la voluntad del pueblo, y yo no tengo memoria, o por lo menos no tenemos datos de que alguna obra tenga tanta trascendencia en algún lugar como esto. Cuando nosotros hacemos entrevista con los vecinos, nos dicen, por ejemplo, que era un orgullo tener esta obra en el centro de la plaza. De noche se veía bastante espectacular. Nosotros quisimos recrearla a través de esta maqueta, que es simplemente una manera de mostrarla, pero bueno, tenemos prácticamente todos los elementos como para poder reconstruirla. Tenemos todos los planos como para poder reconstruirla tal cual en detalle, y esto tiene que ver con un trabajo que se hizo a partir de la búsqueda de información y la búsqueda de fotos. Bueno, la verdad, impecable. Sí, un documental. Un docente. Un docente. Una clase Bueno, miren, de Salomón. acá mientras hablábamos con Fabio, nosotros estábamos haciendo ahí. Alumno catera, usted estaba disperso. Sí, bueno, pero la verdad estaba con Salamone. Mirá qué fantástico que es. Bueno, vamos a ver si el Fondo Nacional de las Artes, alguno de las instituciones que realmente gobiernan nuestro país, nos pueden dar una mano para que todos los alumnos que vayan a escuelas que tengan que ver con obras de Salamone pueden jugar con esto. Totalmente. ¿No? Podría ser un buen inicio. Un buen inicio. Se nos fue el programa, nos fuimos como mucho. Tenemos que saludar a Fabio. Así es. Bueno, Fabio, muchísimas gracias. Obviamente otro que está invitado al sillón junto con Ana Ramos. Y nos despedimos al próximo miércoles, porque realmente se nos escapó el tiempo en un programa que realmente fuimos de punta a punta, ¿no? De por qué destruimos o por qué destruyen y por qué queremos muchas veces reconstruir. ¿Por qué es tan importante? Dos intelectuales de lujo hemos tenido. Realmente. Memoria e identidad. Así es. Sin memoria no hay identidad. Ese es un poco el mensaje del programa de hoy. Bueno, Paula, nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles 18:30, como todos los miércoles. Aquí, en Paisajes Culturales. Tu portal de noticias en Patrimonio Cultural. Así es. Aquí, por Radio Demos Visual. Muchas gracias. Gracias.